que este hombre también se le atribuyen 4 libros que encontramos en la Sagrada Escritura, y en el Nuevo Testamento encontramos el Evangelio que hemos leído y 3 cartas que él escribe, y el libro de Apocalipsis, el cual escribió estando exiliado por causa de la palabra en la isla de Patmos. Este es uno de los ancianos apóstoles que quedó, que según se nos enseña, según la historia, es el único que murió sin que fuera llevada a sacrificio su vida, sino que es probable que murió de anciano. Pero este hombre nos enseña algo tan precioso, que aprendió a conocer a Jesús de una manera cercana. Tanto fue así que cuando anduvo con Jesús, tuvo la cercanía, la relación tan cercana con Cristo, que es el único de los apóstoles que se nos habla en las Escrituras que tuvo el gran privilegio de recostarse junto al pecho de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Eso nos habla de que tenía una relación muy cercana con Jesús. A lo mejor por ser el más joven, era matado a dejarse, como decimos nosotros, apapachar por Jesús. Hay personas que por ser ya adultas, grandes, que nunca recibieron el afecto de sus padres o de sus familiares, son bien duras para dar afecto hacia los demás o de recibir afecto, un abrazo, y ellos, o dar un abrazo a ellos también. Les cuesta aún a sus hijos. Pero este hombre del cual estamos nosotros hablando, se le atribuye este evangelio del cual nosotros hemos hablado. Hemos leído el evangelio según San Juan. El evangelio según San Juan es un evangelio tan precioso, hermano, porque nos habla de una manera tan profunda espiritualmente del Cristo de la gloria. Y nos habla de una manera tan maravillosa de quién es Jesús. Y en estos versículos que nosotros hemos leído, Él nos enseña algo bien precioso, que Él tenía un propósito en su corazón a la hora de escribir este evangelio. Por eso nosotros cuando leemos la palabra de Dios, de acuerdo al libro que usted esté leyendo o que yo vaya a leer, tenemos que considerar, entender primero cuál es el propósito que tenía ese hombre de Dios al escribir ese libro. Y el libro que estamos leyendo en este momento, esos pasajes que hemos leído, se nos dice claramente el propósito que el apóstol Juan tenía al escribir este evangelio. El propósito que él tenía era que nosotros creyésemos claramente en nuestro corazón de que Jesús es el Cristo y que es el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tuviéramos la vida eterna. Y porque hemos creído en Él, tenemos la vida eterna asegurada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que nos demos cuenta del panorama en el cual encontramos estos versículos, encontramos ante estos versículos una situación que se da con un hombre llamado Tomás. Este hombre llamado Tomás había recibido las noticias de los demás discípulos que habían visto al Cristo de la gloria, que lo habían visto resucitado, pero él se negó a creer. Él dijo que no estaba dispuesto a creer hasta que no viera las heridas y no metiera su mano en su costado. Ese hombre se negó a creer al mensaje, la buena noticia que los demás discípulos, compañeros de él, estaban dando. Entonces creo que si en nuestro tiempo se ha predicado el evangelio, siempre habrán personas que necesitan que se les explique, que se les dé evidencias por la palabra de que lo que estamos hablando es cierto, es verdad, para que crean que Jesús es el Hijo del Dios Todopoderoso. Quiero que vea, por favor, hermano mío, el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré.
no creeré. Pero mire lo que pasó después de 8 días. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. Yo quiero que miren con atención eso, porque Jesús no se nos dice que estaba presente cuando tuvo la conversación Tomás con los discípulos. ¿Cómo es que Jesús sabía de esta conversación? ¿Alguien le había contado, o es que el Dios de los cielos sabe sus pensamientos y los míos? Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice que aún no está en nuestra boca la palabra y Dios ya la sabe. Y una vez le dijo a Tomás: ven acá, ven para acá, Tomasito, mete tu dedo acá. Y le dice: mete tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Qué exhortación le da Jesús. Tremendo. Hermanos míos, esto es importante porque en el versículo 28 se ve el cambio radical de manera de pensar de Tomás. Y dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío. Mire que cambió el asunto. Señor mío, le dice, y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no hemos visto y hemos creído. Bienaventurados, 2 veces felices, porque sin ver hemos creído en el Cristo de la gloria. Entonces, estas palabras de resumen que encontramos del Evangelio de Juan, donde se nos dice el propósito por el cual él escribió, antes encontramos eso, que hay Tomases en todos los tiempos que necesitan que les expliquemos el Evangelio de Jesucristo. Entonces, en esta hora quiero entrar en la tarea de poder explicar ante ustedes una vez más lo que es, hermanos míos, el Evangelio de Jesucristo, que ha sido revelado a nosotros por gracia y misericordia a través de su Santo Espíritu. La palabra del Señor nos habla claramente que desde el Antiguo Testamento se había anunciado que iba a venir el Salvador, el Mesías príncipe, el Mesías, el enviado a la nación de Israel. Pero la palabra de Dios nos habla en el libro de Juan. Juan mismo dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les ha dado el derecho, potestad de ser hechos hijos del Dios viviente. Pero esto, mi amado hermano, es bien importante que nosotros lo entendamos. Porque cuando hablamos esa palabrita que dice Juan ahí, el Cristo, para que creáis que Jesús es el Cristo. Esa palabra Cristo no es otra cosa que el ungido de Dios, el enviado de Dios, el que lo envió a esta tierra para darnos salvación y vida eterna. El elegido por Dios para liberar, para salvar la humanidad. Encontramos esa palabra, el Cristo con Mesías, la encontramos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Las dos palabras se refieren a lo mismo, al ungido de Dios. Porque el Cristo es en griego y Mesías en hebreo. Pero lo cierto es que Juan está exponiendo las evidencias de que Jesús es el ungido, el enviado por Dios a este mundo para salvar a la humanidad. Hermanos míos, esto es importante porque no solamente es el ungido de Dios, sino que es el Hijo de Dios. Y cuando hablamos del Hijo de Dios, nosotros podemos pensar de que Él es el que fue engendrado en la Virgen María y de ahí comenzó a existir Jesús. No, es que Jesús es Dios mismo. Habla de una eterna relación, convivencia con el Padre. No que tuvo un origen, sino que Él es eterno, eternamente, jamás, nunca dejará de ser. Ha existido por toda la eternidad. Esto es fácil de decirlo, pero hay personas que no entienden esto muy bien. Intentaré de explicárselo. Esto tiene que venir por revelación de Dios a través de las Escrituras.
Porque se recuerdan ustedes en una ocasión, hermanos míos, estando Jesús en la región de Cesarea de Filipo, les hizo una pregunta a los discípulos. Y para que usted se vaya ubicando en donde yo estoy hablando, vaya ubicándose en Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Allí vemos que Jesús les hace una pregunta a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías y algunos de los profetas. Y entonces él se dirigió a sus discípulos y les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Es bien importante, porque esta pregunta, hermano mío, parece que no es importante hacerlo a nosotros los cristianos, los creyentes, los evangélicos, pero es bien importante. ¿Quién es Jesús, el Hijo de Dios? Podemos dar una explicación por la palabra. ¿Quién es Jesús, el Hijo de Dios? Jesús les hace esta pregunta a ellos: ¿quién dicen que soy yo? No la gente. Ahora ellos deben de responder esta pregunta. Pero en el versículo 16 encontramos a Simón Pedro. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Y esto es lo que Juan está diciendo que nosotros creamos, que Jesús es el enviado de Dios, el ungido de Dios. Pedro está diciendo: tú eres el Cristo. Y luego, ¿qué dice? El Hijo del Dios viviente. En otras palabras, mi amado hermano, esto es maravilloso, porque después Jesús le va a decir: esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque esto, mi amado hermano, es una verdad tan profunda, que Cristo es el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Dios mismo vino a salvarnos a nosotros. Alabado sea su nombre. Ahora, quiero que veamos esto, mi amado hermano, porque esto es importante, porque por ahí andan muchos diciendo que Jesús no es Dios, que Jesús es uno de los profetas, o que tuvo principio y que fue engendrado. Otros hablan de que fue engendrado, pero me propongo en esta hora, para que los niños sepan, los jóvenes que están yendo a la escuela, sepan quién es Jesús. Jesús es el Cristo, el ungido, el enviado por Dios, el Hijo de Dios, con esa relación eterna del Dios Todopoderoso. Y fíjese que alguien entendía esto. Un sumo sacerdote llamado Caifás, en el libro de Mateo, vaya al capítulo 26. En el capítulo 26, versículo 62, encontramos que el sumo sacerdote llamado Caifás, el presidente del Senadrín, donde estaba la corte suprema, que la componían todos los ancianos, donde Jesús compadeció ante ellos. Este hombre sabía mucho las escrituras. Y yo quiero que vaya allí, Mateo 26. Mateo 26, versículo 62. Aleluya. Poderoso es el Señor. Mire lo que dice ahí en el 62. Lea conmigo, por favor. Dice de esta manera: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Detengámoslo ahí un momento. ¿Qué era lo que estaban testificando en contra de Jesús? Habían hombres que estaban testificando falsamente. Y valga la redundancia que el texto lema hoy, testigo falso, ¿verdad? O testigo, la palabra era testigo. Aquí encontramos que habían testigos falsos, mintiendo. Porque ¿de qué lo estaban acusando a Jesús? Que Jesús había dicho que él derribaba el templo y en 3 días lo construía. Esa era una mentira, porque Jesús no había dicho eso. Lo podemos ver nosotros en Mateo 24. Usted empieza a leer el 1, el 2, el 3. Jesús no estaba diciendo eso. Y más adelante también él explica, Juan, de que no se estaba refiriendo al templo de los judíos. Porque aquí, valga la redundancia también, decir que los judíos, para ellos, mi amado hermano, no pueden adorar a Dios sin el templo. Ahora mismo no están adorando a Dios en toda su plenitud, porque no tienen el templo. No están ofreciendo sacrificios, no están haciendo la fiesta y todo eso, porque no tienen el templo. Para ellos era importantísimo el templo. Tanto era así
que había llegado a desplazar al Dios verdadero. Era más importante el templo para ellos que el mismo Dios, que la presencia llenaba, su presencia llenaba ese templo. Y con esto yo quiero decirle, hermano mío, que para usted y para mí debe de ser más importante nuestra relación con Cristo Jesús que este templo en el cual estamos. Porque la relación con el Cristo de la gloria es aquí, en su casa, en su trabajo, en su carro, donde quiera que ande. Oh, gloria al Señor. Ellos amaban, ellos estaban maravillados, impactados. Era como una de las 7 maravillas para ellos el templo. Pero era por eso que estaban enchilados y lo acusaban de eso, enojados, estaban enojados con Jesús. Pero Jesús no estaba hablando del templo, aunque, por cierto, se cumplió lo que Jesús había dicho. En el año 70, por el general Tito, ese templo fue destruido. Y no quedó piedra sobre piedra como Jesús lo dijo. Porque los romanos en el fin de llevarse el oro y todo lo que había ahí, derrumbaron todo y quedó exactamente como el Cristo de la gloria lo había dicho. Porque cuando Jesús dice algo, se cumple. Porque su palabra no pasará que se cumpla ni una jota ni una tilde, hermano mío. O sea, si Jesús dice que va a venir por nosotros, esperémoslo porque viene. Él va a venir. Entonces, ahí está Jesús ante Caifás y todos los ancianos. Y Pedro dice que le seguía de lejito, pero le estaba siguiendo. Porque allí también se iba a cumplir lo que le había profetizado ya a Pedro. Que no iba a cantar 3 veces, que no iba a cantar el gallo cuando Pedro le negara 3 veces. Entonces, vemos que cuando entramos en esto de las escrituras, hermano, mire, a mí me atrapa. Yo no sé a usted, pero a mí me atrapa la escritura porque dentro allí. Pero quiero continuar en la línea de mostrarle por la escritura a usted y de ayudarle a conocer más quién es nuestro Señor Jesucristo. Y hermano mío, vemos que Caifás le está preguntando, ¿no te defiende? Jesús está calladito, porque allí se está cumpliendo en él que como cordero mudo fue llevado delante de sus trasquiladores. Él calladito, él no dice nada, no se pone a defenderse, él está calladito. Aquellos están mintiendo, están diciendo cosas mentirosas. A veces, hermano mío, es más importante quedarnos callados que hablar. Ay, se me soltó. Pero como dije que iba a tratar de alimentar a los niños, a los jóvenes y a los adultos también, ¿verdad? Entonces, Caifás le pregunta, le dice, ¿no te defiendes? ¿No dices nada de esto que te están acusando? Por favor, vea con atención el versículo 66. Mire lo que dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote, recuérdese que este tipo sabía escritura, podía saber por las escrituras quién debía de ser el Mesías. Él sabía por las escrituras que el Mesías iba a ser el Hijo de Dios. Por eso él le hace una pregunta, y esto está precioso, hermano. Él le dijo, te conjuro por el Dios viviente. Esa palabra te conjuro por el Dios viviente es como cuando nosotros vamos a la corte y nos hacen levantar la mano derecha y nos ponen bajo juramento. Eso es lo que está diciendo el sumo sacerdote. Lo que va a decirle, promete usted decir la verdad y nada más que la verdad, ponerlo bajo ese juramento. Eso es lo que hizo el sacerdote, el presidente de la corte de los judíos. Y mire, viene él y le dice, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo. Mire, este tipo sabía. Si eres tú el Cristo, pero mire, luego agrega otra palabra. Si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. O sea que este hombre sabía quién iba a ser el Mesías enviado por Dios. Sabía que el enviado de Dios iba a ser el Hijo del Dios viviente. Por eso le pregunta, pero mire la respuesta de Jesús. Por favor, acompáñeme, sígame en el hilito, que no se le vaya a perder. Porque si no, nadie va a salir aquí hasta que no encuentren el hilo. Jesús le dijo, tú lo has dicho. En otras palabras, verdad dicho, mano. No te has equivocado en eso. Yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Mira lo que le dice. Tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
Y yo estoy seguro que si se lo dijo a Caifás, Él lo va a prometer a nosotros, la iglesia también, y va a venir. Alabado sea el nombre del Señor. Pero resulta, mire cómo estaba vendado el entendimiento del sumo sacerdote. Él podía entender por las escrituras quién iba a ser el Mesías, el Hijo de Dios. Pero cuando Jesús se le revela delante de él, no entendió el tipo. No entendió nada. No entendió. Para él esto fue una blasfemia. Continúe leyendo y se va a dar cuenta que lo toma como una blasfemia. ¿Y qué tomó como blasfemia Caifás? Que Jesús haya dicho que era el hijo del hombre y que se iba a sentar iba a estar. Mire, leamos por favor textualmente. Mire lo que dijo Jesús. Tú has dicho, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Esto sonó como una blasfemia para Caifás y dijo, bueno, ¿y cómo es posible que este hombre esté diciendo tal cosa? Porque él ha dicho que el Cristo, Caifás reconocía que el Cristo, el enviado de Dios, iba a ser el Hijo de Dios. ¿Y cómo es que este hombre está diciendo que es el Hijo de Dios? Hermanos míos, si Jesús no hubiera sido el Hijo de Dios, hubiera sido una blasfemia. Pero Jesús es el Hijo de Dios, por lo cual estaba diciendo verdad. Y no había tal blasfemia porque Él era Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, este es el plan, el propósito por el cual Juan quiere, a través de su evangelio, enseñarnos, llevarnos a todos nosotros, a los creyentes y no creyentes, a que creamos con todo nuestro corazón que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios Todopoderoso. Desde el principio al final del evangelio de Juan, ese es su tema. Las señales apuntaban a demostrar que Jesús era el Mesías, el Cristo, el enviado por Dios, el Hijo de Dios. Los milagros, las manifestaciones del poder de Dios sanando a los enfermos, a toda dolencia, todo apuntaba para que dijeran, ese verdaderamente es el Cristo, el Mesías, el enviado por Dios. Ese es el Hijo de Dios. Porque esas señales solamente las iba a poder hacer el Mesías, el Hijo del Dios Todopoderoso. Resucitar muertos, enderezar las rodillas paralizadas, hacer a los cojos andar, a los ciegos ver. Eso, mi amado hermano, fue manifestación de que era el Cristo de la gloria, de que era el Hijo de Dios. Pero, hermanos míos, Juan comienza de una manera tan maravillosa. Vayamos al principio de este versículo, porque lo llevé a leer la conclusión del libro. Vámonos al inicio, a la introducción del libro. Yo no sé cuántos entienden de eso, de introducción y de conclusión. Entre la introducción y la conclusión hay muchas cosas que se dijo que se iba a decir y que se dijeron, y que en la conclusión se dice que las dijo y que se aseguró de decirlas. Amén. Juan capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me alegro de hablar aquí con libertad con ustedes, porque ustedes son una iglesia que les gusta el estudio. Amén. Bien. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. ¿Estamos ahí, mis amados? Veamos la introducción que hace Juan a su evangelio. Por favor, pongamos mucha atención a esta parte, porque es de vital importancia para nosotros la iglesia, porque de esta manera podemos hablar quién es nuestro Jesús. Yo quiero decirles antes de leer estos versículos, Jesús, hermano mío, nosotros tenemos a un gran Señor, tenemos a un gran Salvador, tenemos a un Dios incomparable. No hay otro como Él. Él es maravilloso, Él es hermoso, Él es eterno, Él es grande, Él es inmutable, Él no tiene sombra de variación. Él sigue siendo Dios ayer, hoy y por todos los siglos. Nuestro Dios es un Dios grande, hermano mío. Nuestro Dios es un Dios grande. Mire lo que dice el versículo 1, por favor, capítulo 1 de Juan, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¡Wow! Mire qué manera más profunda
Porque la realidad es que para muchos de los que estamos aquí, esto de verbo, hermano, nos deja un poco encharralados. Se los digo por experiencia. Porque nosotros no muchos de los que estamos aquí manejamos lo que es la gramática, lo que es los verbos, no sabemos de eso, con qué se come, podemos decir algo. A lo mejor hay alguno aquí que sepa mucho de la gramática, de lo que son los verbos y todo eso, pero ahí se está hablando cosas bien importantes. No solamente teológicamente hablando, sino gramaticalmente hablando. Y eso es importante, hermano mío, porque tenemos una secta llamada los Testigos de Jehová que ha alterado ese texto. Porque para ellos Cristo no es Dios. Pero yo les digo a esta hora a todos los niños y a todos los que me escuchan, Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Estoy tratando, porque pudiera hablarle de otra manera, pero estoy tratando de hacer lo más sencillo posible para que me entiendan los niños también. Fíjese, vemos allí que nos dice, en el principio era el verbo. Era el verbo. ¿Qué entiende usted por eso? Era el verbo. Yo no me estoy presentando a ustedes como alguien que sabe mucho, hermano. No. Quiero decirles algo. Muy a la fuerza terminé 8º grado. O sea, usted con eso se puede dar cuenta que está ante ustedes alguien que secularmente no está, podríamos decir, ante alguien intelectualmente preparado. Este hombre no sabe nada. Pero algo me he dedicado a hacer y es escudriñar las escrituras. Y para eso sí he agarrado los diccionarios, he agarrado los comentarios bíblicos y he podido darme cuenta la grande necesidad de tomar en cuenta esas palabras. Era el verbo. Y entonces allí alguien me dijo, estudiando, me doy cuenta que esa palabra era, ¿qué verbo es este? ¿Qué verbo es este? El verbo era. ¿Qué verbo es este? ¿Qué verbo es este? Y me doy cuenta que alguien me dice allí, este es un verbo, está hablando en tiempo imperfecto. ¿Imperfecto? ¿Qué significa imperfecto? A lo mejor usted no va a entender esto, pero lo que le voy a decir al final, ojalá que eso sí me entienda. Pero esto es importante porque en el principio era el verbo. Podemos decir que Jesús tuvo un principio. Pero la realidad es que ese verbo era, al decir que era, puede ser cualquier principio. Si usted sigue pensando hacia atrás, pues ese principio, en ese principio, el principio de la historia, cualquier principio hacia atrás, porque no es algo específico, era el verbo, desde el principio existía el verbo que es Jesús, la palabra de Dios. O sea que Él existía, existe y existirá por todo el tiempo. ¿Ah? Así es, hermano. Y luego dice, y el verbo era con Dios. Esto nos habla de que Él mantiene y mantenía una relación con Dios. Son inseparables. Y luego vemos que nos dice otra palabrita ahí. El verbo era Dios. ¿Y sabe cómo lo traducen algunas versiones? Ponen de esta manera. El verbo era Dios. En vez de decir el verbo era Dios, Dios era el verbo. Y si se dice Dios era el verbo, hermano mío, estamos en un tremendo problema que a lo mejor ustedes no lo entiendan. Cierto, hermano. Sí, señor. Porque nosotros creemos en la Trinidad, ¿verdad? Pero ahí tenemos un problema más mayúsculo también. Porque si nosotros decimos que Dios era el verbo, estamos dando por sentado de que Dios, el Dios todopoderoso, es el verbo y no podemos hablar de Hijo y Espíritu Santo. Porque lo resumimos a una sola persona. Pero al decir, es diferente como lo dice Juan. El verbo era Dios. Por ejemplo, ¿verdad que aquí en esta hora no podemos decir que todos los de Centroamérica son mexicanos? ¿Verdad que no podemos decir? ¿Verdad que no podemos decir?
¿Por qué no podemos decir que todos los de Centroamérica son mexicanos, como se ha dicho algunas veces por ahí? Porque en Centroamérica tenemos de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica. ¿Ah? No podemos decir que todos los de México o todos los de Centroamérica son mexicanos. Pero sí podemos decir algo bien importante, al revés. ¿Cómo se diría? Si no podemos decir que todos los de Centroamérica son mexicanos, pero sí podemos decir que todos los salvadoreños y mexicanos son de Centroamérica. Todo a una sola persona, a un solo continente. Pero no podemos decirlo al revés, porque habemos aquí del Salvador, de Guatemala y de México, y no sé si hay de Honduras también. Entonces, porque nosotros creemos que nuestro Dios se ha manifestado a través del Hijo. O sea, al Padre, Juan lo va a decir en el versículo 18, capítulo 1, que al Padre Dios nadie le vio jamás. Veámoslo por favor, versículo 18. Vaya conmigo. Vaya conmigo. A Dios nadie le vio jamás. Por favor, vea conmigo. A Dios nadie le vio jamás. Capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces es bien importante que nosotros entendamos esto. Que al Padre nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo le ha dado a conocer. O sea que nosotros no podemos conocer a Dios a través de Jesús. Juan 14, 6 lo deja claro Juan, porque ese es el propósito de Juan, de hacernos ver y que creamos que Jesús es el único camino, verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Es importante esto. Pero resulta que a los niños tenemos que enseñarles que nosotros adoramos a un solo Dios. Pero ¿cómo es que hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y aquí vamos a alimentarnos todos. Y yo no sé, a lo mejor hasta un adulto es politeísta aquí. ¿Qué es esa palabra, pastor? Es cuando usted le rinde culto a más de un Dios. Yo no sé cómo usted ora, pero tenemos aquí nada más que una opción. Adoramos a tres dioses en uno. Nos declaramos politeístas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O nos declaramos trinitarios. Pero más correctamente sería triniunitarios. Wow, esto está profundo, hermano. Porque yo no sé cómo usted ora, yo no sé cómo mira en su esfera mental cuando ora a Dios. Yo no sé si usted ve al Padre por allá, al Hijo por acá y al Espíritu Santo por acá. Es más, hay personas que al Padre le dan el número 1, al Hijo el número 2 y al Espíritu Santo el número 3. Hay personas que exaltan más al Padre, hay personas que exaltan más al Hijo y hay personas que exaltan más al Espíritu Santo. Pero cuando voy yo a las Escrituras, encuentro de que a veces usted encuentra Padre, Hijo y Espíritu Santo. A veces encuentra Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A veces encuentra Espíritu Santo, Hijo y Dios. Y Dios claramente sabemos que es el Padre. Entonces el orden no se define en las Escrituras. Por lo tanto no podemos decir que el Padre es el 1, el Hijo es el 2, el Espíritu Santo el 3, porque los dos en esencia son uno. Y oró Jesús en Juan capítulo 17 y te encuentras que en la oración que él hace, así como tú y yo, Padre, somos uno, así también ellos sean uno, y que el mundo sepa por eso que ellos están en mí y yo en ustedes. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire qué tremendo. Es profundo, hermano. Espero no les esté achicharrando el cerebro. El Evangelio de Juan es profundo espiritualmente. Es lindo, es lindo, es lindo. Pero mi deseo es que aquí, si vamos a ser sinceros, en algún momento hemos pensado en tres dioses. Entonces es bien importante poder definirnos en eso.
que Dios es uno. ¿Y cómo explicamos esto? Voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla. Fíjense que el sello de Dios se encuentra en todo lo que Él ha creado. Casi todos los minerales se encuentran compuestos por tres componentes. Y ese es como el sello de Dios. Es más, usted también tiene el sello de Dios. Usted es tripartito también. Usted es espíritu, alma y cuerpo, según lo declara Pablo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Entonces, allí en el versículo 23 se nos dice: y que el Dios y Padre os santifique por completo de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sean guardados irreprensibles hasta la venida del Cristo de la gloria. ¿Y cómo es posible, pastor, que yo sea tres personas en uno? ¿Alguna vez han tenido ustedes en su mano ese aceite que hay, que se llama 3 en 1? Para poder engrasar o soltar algún tornillo. Eso salió de un accidente. Dice, cuando va la historia de eso, salió de un accidente. Le pidieron a 3 personas que inventaran algo, y cada uno preparó su pócima para el dichoso aceite que necesitaban para echarle a la maquinaria. Y cuando llegaron allá, ni uno funcionó. Le echaron uno, no funcionó. Le echaron el otro y no funcionó. Cuando echó el tercero, funcionó los 3 juntos, y ahí pusieron 3 en 1. Lo que quiero que entiendas es el asunto de la Trinidad es algo profundo, hermano. Y no lo vamos a entender hasta que lleguemos a la eternidad. Estemos presentes al Cristo de la gloria. Pero sí algo bien importante: que nadie le venga a meter mentira a usted. Que el Cristo de la gloria no es el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso. En Él nosotros tenemos la salvación, la vida eterna. Él es el nuestro Salvador y Señor de nuestras almas. Entonces, y no solamente eso, hermano, porque si vemos que el verbo se hizo carne, es decir, la palabra de Dios. Usted sabe bien que por las escrituras, cuando vamos al libro de Génesis, nos damos cuenta que todo lo que vemos y nosotros mismos fue creado por la palabra. ¿Y quién era esa palabra? Hermano mío, la palabra de Dios no es un sonido. Alabia a Dios si puede. Esto es maravilloso, esto es profundo, le chicharra la mente a cualquier hermano. La palabra de Dios no es un sonido. ¿Sabe usted que la palabra de Dios es una persona? La palabra de Dios es una persona. Esa persona es Jesús, porque el verbo es Jesús, el Hijo del Dios Todopoderoso. El Padre es el que planea, el Hijo es el que ejecuta el plan, el que crea. Por la palabra viviente del Dios Todopoderoso fue hecho todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios es el que se encarga de dar el resultado final. Y mire, cuando creó al hombre, dice que Dios formó al hombre, ¿verdad? Formó al hombre. Y dice que le dio aliento de vida. Y entonces fue ¿qué? Alma viviente. Pero antes de esos 3 pasos de hacerlo y de darle aliento, hermano mío, se oyó una voz que se dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Hermano mío, un plan perfecto. El plan perfecto, la corona de la creación de Dios somos nosotros. Por eso mi amado hermano descendió de los cielos y vino a salvar lo que se había perdido. Usted es especial para Dios, hermano. Usted y yo tenemos un Dios que nos ama con todo su corazón. Usted ha oído hablar de que Dios nos ama con amor eterno. Pero Dios no pudiera amar con amor eterno si no tuviera a alguien que hubiera amado desde la eternidad y por toda la eternidad. Y al único que puede amar desde la eternidad y hasta la eternidad es a su Hijo Jesús. Mire qué tremendo. Porque el único que lo dio a conocer es su Hijo unigénito. Fíjese que escuché esto no es mío, esto lo escuché por ahí, que nadie es padre hasta que no nace un hijo. Entonces a nosotros le llamamos Padre Eterno. Nosotros tenemos principio. O sea que no puede ser Padre Eterno por nosotros. El único que no tiene principio ni fin es el Cristo de la gloria. Por eso es el Padre Eterno al cual nosotros adoramos. Al Cristo de la gloria, el Padre de las luces. Bendito sea su nombre.
Ahora, quiero que vayamos, por favor, que Jesús es glorioso, hermano. Jesús es glorioso porque vino a este mundo para darnos a conocer el Padre. Porque a través de Cristo conocemos nosotros la voluntad del Padre. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 6, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Aleluya. Yo no sé aquí si acostumbran a tomar notas, pero yo allá a la iglesia le tengo acostumbrado a tomar notas. Que la repasen, no le doy testimonio, pero yo me encargo de decirles que tomen notas. Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, por favor. ¿Estamos ubicados ahí? No vaya a perder de vista ahí porque vamos a luego a trasladarnos a Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Pero vamos a leer primero Filipenses 2, 6. Veamos lo que dice. Aleluya. Dice, haya pues, leamos desde el 5 para que entendamos un poco de lo que se está tratando. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo, como dice ahí, por favor, ponga atención a eso, el cual siendo en forma de ¿qué? De Dios, no estimó el ser igual a Dios. Esas dos palabras allí, esas dos palabras que se encuentran allí, hermano mío, eso de ser, oiga bien, de siendo en forma de Dios y ser igual a Dios, son dos palabras que hay que ponerle mucha atención. ¿Qué es eso de que se nos dice que el cual siendo en forma de Dios? ¿Qué se nos quiere decir? Hermanos míos, hemos dicho que Jesús es el que lo da a conocer al Padre. Entonces aquí lo que está ante nosotros es que Jesucristo, oiga bien, la manifestación del Padre. En Cristo Jesús, al leer los evangelios, podemos nosotros darnos cuenta quién es el Dios de la Biblia. Porque Él es la manifestación. El ser igual a Dios es que es la misma naturaleza, la misma esencia. Y valga, dicho sea de paso, nosotros leemos la palabra unigénito. Y los niños y todos acá pueden pensar que hacer el unigénito, podemos pensar que tiene que ver con que es el único hijo. Y al decir que es el único hijo, por ahí dicen muchos que tiene principio Jesús. Pero la realidad es que la palabra unigénito no está hablando de que sea hijo único, sino que es el único en su clase, es el único de su naturaleza, de su esencia, porque Él y el Padre uno son. El ser igual a Dios no escatimó el ser igual a Dios. O sea, en otras palabras, era Dios mismo. Y mire lo que sigue diciendo, por favor. Como cosa que aferrarse en el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quiere decir que, hermanos amados que me están mirando en esta hora, Él era Dios mismo y vino y se vació de sí mismo para vestirse de la naturaleza humana, para convertirse en siervos por usted y por mí. ¿Ha oído aquel canto que dice: al que debo yo de amar, me amó primero? Al que debo yo servir, vino a servirme. ¿Lo han oído? Hermano mío, eso es lo que se encarga de demostrar el evangelista Marcos, que Jesucristo es el siervo del Dios Todopoderoso. Él vino, amado mío, a llevar el pecado de muchos a la cruz, para que creyendo en Él nosotros podamos ser salvos, tener la vida eterna. Aquí yo pudiera hablar de que nosotros debemos de vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos de Dios, porque haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo. Pero Él se vació. Mire, hermano, esto es maravilloso. Yo cuando pienso en eso, la majestad, la gloria de Dios, Él se vacía de sí mismo para oiga bien, para tomar algo que no tenía Él.
Él no tenía lo que es la naturaleza humana. La naturaleza humana, Él la toma por amor a usted y a mí. Se humilló, esa era una humillación para Él, pero lo hizo por usted y por mí. Hermanos, debemos de estar agradecidos que el Dios tan grande, maravilloso, Rey de reyes y Señor de señores, dejara su gloria, hermano, que vaciara. No es que la abandonó, sino que decidió a sí mismo sumergir su gloria, vaciar su gloria y revestirla de humanidad. ¿Sabe? Hay un texto maravilloso que usted lo puede estudiar en su casa. Cuando Jesús llevó a Juan y Andrés y Pedro al monte de la transfiguración, estos hombres fueron testigos de que en esa naturaleza humana se escondía la gloria, el poder, la majestad del Dios Todopoderoso, porque allí se transfiguró frente a ellos y era tan glorioso aquel momento para ellos que dijeron, mira, ellos cayeron temerosos y dijeron, no teman, tranquilos, y luego vieron que se le apareció Moisés y Elías allí, hermanos míos. Entonces, continuemos leyendo esto, por favor, ya quiero terminar. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Oiga, hermano, el Dios nuestro, esa palabra nombre, hermano mío, lo que está indicando es su persona. Porque cuando yo digo el pastor Armando, el nombre en sí, lo que está indicando quién es él. Entonces, cuando dice y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, Él, Jesús, está sobre todo. Él se le dio un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y oiga bien, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendigamos el nombre de Cristo, hermano. Él es nuestro Salvador.